patología vamos a estudiar músculos del miembro superior. Bueno, ahí tienen mesa de Morgagni, el cadáver digital, así va a estar el cadáver, ¿no? Ya sea en supino o puede estar también en prono, que significa que nosotros podemos colocar, ¿no?, en el cubito de entrada al cadáver, pero generalmente es la posición que más vamos a pillar, ¿no? Bien. Para poder apreciar los músculos del miembro superior, necesariamente se tiene que retirar piel, tejido celular subcutáneo, y en tejido celular subcutáneo, por si acaso ya nosotros vamos a encontrar elementos neurovasculares que van a recorrer. Entonces, si tuviéramos un cadáver fresco, si no saben anatomía, pues al diseccionar se lo van a llevar muchas cosas que están presentes, por si acaso en el tejido subcutáneo. Entonces, por eso siempre es importante que nosotros vayamos, ¿no?, estudiando anatomía. Bien, vamos a colocar, como estaba nomás, en una posición supina y vamos a ir estudiando los músculos del hombro. ¿Qué músculos del hombro vamos a ir aprendiendo? Eso pueden anotarse, pueden escribirse, no todo vamos a estudiar. Uno. Algunos terminan en el hombro, tienen inserciones en el hombro. Distales, otros inserciones de origen en los huesos que conforman la cintura escapular. Entonces, los músculos que vamos a ir aprendiendo serán los siguientes, ¿no? Si mi cadáver va a estar así, entonces, ¿qué músculos voy a ver? En la parte anterior, el músculo que vamos a estudiar es este. ¿Qué músculo será? Pectoral mayor. El pectoral mayor, ¿no? Entonces, así de ancho es el músculo pectoral, es el músculo más superficial de estas regiones. Es un músculo del tronco a su vez, ¿no? Es un músculo respirador accesorio. Tiene tres fascículos, ¿no?, que van a estar unidos en una sola masa muscular. Fascículo clavicular, fascículo condrocostoesternal y fascículo abdominal, ¿no? Entonces, el primer músculo después de la piel, ¿no?, incluso en las mujeres después de la mama, que van a estar ocultos sobre todo en la parte inferior, encontramos al pectoral mayor. Vamos a ir diseccionando, retirando en estos lados, ¿no?, al fascículo abdominal, al fascículo clavicular también lo quitamos. ¿Y con qué músculo nos encontramos? Pectoral menor. Pectoral menor. Vean bien, sí, lo mismo tiene que estar en cadáver, ¿no? En cadáver siempre vamos a descubrir posición anatómica. Si yo describo en esta posición, sería esta la cara superior y la otra será la cara inferior. Pero siempre hay que llevar en posición anatómica, ¿no? Tendrá que ser cara anterior y cara posterior. Entonces, pectoral menor. Este músculo vamos a diálogo de tiene que dominar, ¿no?, qué músculos están. Pectoral menor. Retiramos esto y nos pillamos con la pared externa con este músculo. Cesato anterior o cesato mayor. Es un músculo bastante ancho. Por conocimiento de anatomía se inserta en el labio anterior del borde espinal de la escápula y sus digitaciones van a terminar en las primeras costillas, ¿no? Cesato anterior, cesato mayor. Retiramos esto y más arribita, vean ustedes cómo cerca en la cara inferior de la clavícula tenemos este músculo. Se llama músculo subclavículo, ¿no? Pequeño músculo triangular, algunos aplanado, que va de la primera costilla a la cara inferior de la clavícula. También será motivo de estudio y de conocimiento de este músculo subclavículo. Yo estaría tan conforme que ustedes sepan ubicación de este músculo, inserciones de estos músculos de memoria. Luego, cuando inervamos es más fácil, cuando irrigamos es más sencillo y la acción iría mucho más fácil aún todavía, ¿no? Hay ciertos músculos que de hecho van a formar algunas relaciones importantes. Por ejemplo, el músculo del deltoides, que acá lo tienen, y el pectoral forman un surco, se llama surco deltopectoral. Y en ese surco está esta vena, por ejemplo, ¿no? La vena cefálica, ¿no? La vena cefálica es una vena de circulación superficial, que sí o sí yo tengo en el surco deltopectoral. Incluso hasta hace rato ahí se hacían las venotomías, ¿no? Se buscaba, se cortaba la
puede se introducir el catéter y llegaba hasta el corazón. Cuando hacen, por ejemplo, marcapasos, también pueden llegar acá, ¿no? A la vena sapera, pero directamente van a la vena subclaviana. Entonces, un separo anatómico que nos interesa. Luego vamos a pillar a este músculo. ¿Qué músculo será este? El músculo deltoides. Es un músculo bastante enorme. Es muy carnoso el músculo deltoides. El músculo deltoides, de hecho, es el que cubre al resto de los músculos del hombro. Entonces, y además va a formar una región propia, ¿no? Se llama región deltoidea. ¿Cuántos fascículos tiene? 3. Por secciones de osteología en la clavícula, el borde anterior de la clavícula, luego tenemos al borde externo del acromion y labio inferior del borde posterior de la espina, ¿verdad? Entonces, los 3 fascículos finalmente van a terminar en el húmero en la D deltoidea, ¿no? Entonces, el primer músculo en la región deltoidea, el único, además, marca, ¿no? Una región triangular. En la misma es donde se aplican las inyecciones intramusculares, entre ellos la vacuna de COVID que ustedes han recibido, que se han puesto en el interior del deltoides. Entonces, fascículo acromial, fascículo clavicular y fascículo espinal. Retiramos esto y fíjense, vean, ya pillamos a la articulación glenohumeral. Ya está bien. Y debajo de ese músculo, en la cara profunda, vamos a pillar estos, ¿no? ¿Qué músculos son estos? Supraespinoso. Eso, vamos a dar la vuelta de nuestro carácter, ¿no? Es la mesa, doctor. El negro de la mesa. Nos quedamos con la mesa. Entonces, ya, la espina de la escápula, ¿qué músculo va a ser este? Supraespinoso. Supraespinoso, ¿no? Luego, Infraespinoso. Luego, redondo, no. Y por abajo, redondo. Entonces, tiraremos. Supraespinoso en su propia fosa. Infraespinoso en su propia fosa. El redondo menor en las carillas, ¿no? Laterales, ¿no? Juntamente con el redondo mayor. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor son músculos del manguito rotador, incluido este músculo subescapular. Esta está en la cara anterior de la escápula. Entonces son músculos del manguito rotador. Hacen rotar medialmente y lateralmente a la articulación glenohumeral, por eso se llaman músculos del manguito rotador. Retiramos esto, retiramos al redondo mayor. ¿Listo? Ahora se dan cuenta, ¿no? Esos son los músculos que están presentes justamente en el hombro, los que necesitamos aprender. Otra vez vamos a agregar toda la mesa de Morgani y nos vamos a encontrar con los músculos del brazo. Retiraremos esto. Esto también retiraremos. También retiraremos los nervios, ¿no? Sí, solamente nos quedamos con músculos. Bien. Seguimos buscando, por supuesto, en la región braquial. ¿Cuántos músculos vamos a encontrar? Por conocimiento de anatomía. Por delante, bíceps, ¿no? Tiene su cabeza larga y tiene su cabeza corta. La cabeza corta termina o inicia apex, ¿no? El apox coracoides, juntamente con el coracomeral y el pectoral menor. A esos tres se llama tendón conjunto, ¿no? Eso habíamos visto ya. Entonces, este es el músculo bíceps, cabeza larga, el que además su tendón se convierte en un ligamento intraarticular de la articulación glenohumeral, ¿verdad? Entonces, quitamos esto y finalmente tenemos al músculo coracobraquial. Muchos lo describen al coracobraquial como
músculo todavía del hombro. Claro, es del hombro. Inicia en el hombro, ¿no? Y termina en el brazo. Entonces, coraco braquial. Este músculo, si yo colocara un nerviosito, es perforado por este nervio. ¿Qué nervio creen que es esto? Axilar. No. Músculo cutáneo, ¿no? Se llama así. Nervio músculo cutáneo, el que perfora al coraco braquial. Por eso muchos autores colocan como nervio perforante del coraco braquial. Nervio perforante de Casellos, así que también se llama, ¿no? Todo este plexo que ustedes ven es el plexo braquial. Entonces, una de sus ramas terminales perfora al coraco braquial, el músculo cutáneo, así se llama el nervio. Entonces, retiramos al coraco braquial, son los músculos, finalmente el braquial anterior o simplemente braquial. El bíceps también se llama flexor largo del antebrazo, ¿no? Y el braquial se llama flexor corto del antebrazo. Y listo, esos son los músculos del compartimento anterior. Vean cómo este compartimento anterior está separado por estos tabiques musculares, ¿no? Tabique intermuscular externo, tabique intermuscular interno, ¿no? Separan a los músculos inscritos hacia atrás, en la parte anterior. Entonces está el bíceps, está el coraco braquial y el músculo braquial. Tres musculitos, nada más para identificar en el anfiteatro. Vamos a colocar en y vamos a ir tocando otra vez para que nosotros veamos lo que está por detrás. ¿Qué músculo vamos a pillar en la parte posterior del brazo? Tríceps. Tiene tres cabezas. ¿Ya? Y en el tubérculo infrarremediador toma inserción cabeza. Y en la cara posterior, por encima del canal de torsión, la cabeza intermedia, la cabeza lateral o vasto externo. Y por debajo y por dentro, el vasto interno. Y es el tendón del tríceps, ¿no? Que termina insertándose a nivel de oreja, ¿no? La cara posterior. Entonces vamos a ir retirando la cabeza larga, ¿no? Cabeza larga afuera, tendón también nos retiraremos afuera y nos pillamos con la cabeza lateral, vasto externo. Si nosotros retiramos el vasto externo, ya vemos al vasto interno. ¿Cuál es la importancia entre los dos vastos? Es que por ahí pasa el nervio radial. En cada posterior del húmero hay un surco para el nervio. ¿Ves? Por ahí justamente va a atravesar. Si yo retiro esto más, con seguridad, con mejor estado, ahí está el nervio radial. ¿Sí? Como entonces el nervio radial pasa por el canal del torso, oculto por las tres cabezas que tiene el músculo. Entonces, en cadáver es la porción, ¿no? Ideal, ¿no? De no saberse de morgaje el cadáver musical, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? Y listo. Yo ya he estudiado y he identificado a los músculos del brazo. Entonces, en el cadáver se conoce cada uno de ellos. Ahora, otra vez colocamos en posición supina y vamos a ir al antebrazo. El antebrazo se caracteriza por tener 20 músculos, ¿no? 20 músculos. Y vean esto. Y en tres compartimentos. Pero en la taller clasifica uno, músculos flexores de la mano. ¿Ya? Dos, incluso son flexores del antebrazo. Tres, mejor dicho, dos extensores de la mano, ¿no? Extensores de la mano. Extensores también del antebrazo. Así clasifican, ¿no? Flexores y extensores. Y además, músculos pronadores y supinadores. Así clasifica la taller, ¿no? Entonces, músculos flexores, extensores, pronadores y supinadores. Pero estos músculos, estos 20, están en compartimentos. ¿Ya? Compartimentos, o en regiones, si ustedes quieran entender. Retiro la aponeurosis de la parte anterior y voy a encontrar a los músculos de la región anterior, en el compartimento anterior. ¿Y cuáles son estos músculos? Son 8. Mejor si lo memorizan desde ahora, ¿no? Y se dividen en planos. Primer plano, segundo plano,
tercer plano y cuarto plano, ¿no? Para nosotros, ¿no? En el primer plano voy a encontrar 4 músculos, ¿vean? Pronador redondo, flexor radial del car o palmar mayor, palmar largo o palmar menor y el músculo flexor cubital, ¿no? Entonces habían sido ¿cuántos músculos? Se quitan. Pronador redondo, flexor radial del car, palmar largo y flexor cubital. Todos son músculos epicondilios mediales. Entonces, 4 músculos primer plano, ¿no? Afuera, pronador redondo. Afuera, músculo flexor radial. Algunos lo llaman palmar mayor, por si acaso, ¿no? Afuera, el palmar largo o palmar menor. Y afuera, el músculo flexor cubital, el que se llama como cubital. ¿Listo? 4 músculos ya identificados. El segundo plano solo tiene un solo músculo en el segundo plano. Es el flexor superficial de los dedos, músculo bastante ancho, ¿no? Entonces, detrás de los anteriores está el músculo flexor superficial. Todavía es epicondilio medial. Mirad, se inserta todavía en el epicondilio. Retiramos esto y nos pillamos tercer plano. Son 2. El flexor profundo de los dedos, el que se inserta cara anterior, cara interna y cara posterior, el cúbito, y además mitad de la membrana interósea. Y el que está por afuera, el que se inserta en la cara anterior del radio, la interósea, es el flexor largo del dedo pulgar. Entonces, si hay largo en algún lado, está el corto. Y ese lugar es la región tenar. Son músculos ya pequeños. En la región tenar, ahí está el flexor corto. Entonces, en el tercer plano habían sido nada más flexor profundo de los dedos. En el libro está como flexor común profundo de los dedos, flexor largo del dedo pulgar. Retiramos el largo del dedo pulgar, retiramos el flexor profundo de los dedos y nos pillamos al músculo pronador, ¿no? El flexor piecita y bonita, ¿no? El músculo cuadrado, la muñeca, por encima de la muñeca, ¿no? Entonces, fácil, ¿verdad? Sencillito. 8 músculos en el compartimento. Nos vamos a la parte lateral. Inclinamos nuestro cadáver y encontramos 4 músculos. Primero, mirad, viene desde el hueso rápido, desde la cresta supracondil, que viene en los estilones. ¿Qué se va a llamar? Brachioradial. Brachioradial, ¿no? Este es el músculo brachioradial, primer músculo. El detrásito, o por dentro. Extensor radial largo del carpo. Luego, extensor radial corto del carpo. Y finalmente el supinador, ¿no? Entonces, este es el músculo brachioradial. Retiramos el que está por dentro. Extensor radial largo. Luego, extensor radial corto del carpo. Y aquí está el supinador, ¿no? También hay en esa articulación del codo nasal, justo ahí en medio, ¿no? Ahí está el supinador, así también se llama, ¿no? Supinador de codo. Y al brachio radial lo ponen como supinador. Sencillito, ¿verdad? Listo. Ya hemos quitado 4 músculos más. Ya estamos en 12 músculos estudiados. Ahora pondremos en prono otra vez. Prono, ¿qué significa? Echado de cabeza, ¿no? Supino, echado de espalda. Entonces, vamos a ir a la región posterior. Damos la vuelta. Esto simula bastante, ¿no? Cómo vamos a ir trabajando el cadáver, ¿no? Entonces, en la región posterior son 8. Estos 4 ocupan plano superficial y adentro estarán los músculos del plano profundo. Primer músculo, y todos son epicondilios laterales, ¿no? Extensor común de los dedos, ¿no? ¿Por qué común de los dedos? Porque sería los dedos de la mano, ¿no? Por eso se llama extensor común de los dedos.
Luego, extensor propio dedo meñique, porque va al dedo meñique, ¿no? Entonces, facilita, ¿no? Extensor propio del dedo meñique. El tercero es el extensor cubital, ¿no? O cubital posterior. Y el cuarto es el antónimo, músculo antónimo, ¿no? Entonces, facilita, ¿no? Extensor común de los dedos, extensor propio del dedo meñique, extensor cubital y plano superficial. Cuatro músculos del plano superficial. Antonio los retiramos al extensor cubital o cubital posterior, retiramos al extensor propio del dedo meñique y retiramos al extensor común de los dedos. Toditos son epicondilios laterales. Ahora pillamos cuántos músculos aquí. 1, 2, 3, 4. 4 músculos que son plano profundo. ¿Cuáles son ahora esos 4? Los que han formado la caballera antónima. Entonces el primer músculo y el segundo músculo a la vez se insertan en caras posteriores de radio y cúbito y membrana interosea, mientras que el tercero y el cuarto solamente se insertan en la cara posterior, nada más del lado, ¿no? Entonces, primer músculo, ¿cómo se va a llamar? Abductor largo del dedo pulgar. Debe haber abductor corto, sección tenar, ¿no? Luego viene el extensor corto del dedo pulgar, que está destinado al dedo pulgar, ¿ya? Luego, más adentro, extensor largo. Estos dos forman la caballera anatómica. Y finalmente, extensor propio del dedo índice, ¿no? ¿Ya? Extensor propio del dedo índice. Entonces, afuera, abductor largo del dedo pulgar. Afuera, el extensor corto del dedo pulgar. Afuera, vamos al extensor largo del dedo pulgar. Y eliminamos al extensor propio del dedo índice. Nos hemos quedado sin músculos en el antebrazo. ¿Fácil o no fácil? Sí, tenemos que identificar el color, porque es la misma posición cada vez que estamos mostrando. Ahora nos vamos a la mano. Colocamos en posición supina y soltamos la clave. Simula bastante, ¿no? Cada vez. O sea, por lo menos por la posición anatómica, ¿no? Listo. Creo que vamos a hacer esto. Así. Bien. Los músculos de la mano se van a clasificar en regiones. Sencillo. Región tenar, región hipotenar y región palmar. ¿Ya? Y también hay región dorsal. Región tenar, hipotenar y región palmar y dorsal. Por supuesto, región tenar. ¿Qué músculos vamos a pillar? Porque te voy a recordar. Hay un mnemotécnico, ¿no? Afoa. Más o menos se entiende. Afoa. El otro es pafo, ¿no? Así digo que se ayuda, ¿no? Afoa, ¿qué significa? Abductor. Vamos a quitar la piedra. Vamos a quitar la fácil. Si no, no vamos a poder. Estas cintas así de aparatoso es la mano, ¿no? Túneles fibrosos, osteofibrosos, llenos de vainas sinoviales. No, así es. No es tan sencillo como pareciera, ¿no? Entonces, el primer músculo que vamos a ir encontrando en la región tenar es el músculo abductor corto del dedo pulgar. Ahora sí estoy completando porque había un lado, ¿no? Abductor corto del dedo pulgar. Por adentro está el flexor corto del dedo pulgar, afoa, el eje. O, ¿qué significa el oponente? ¿No? El oponente del dedo pulgar está detrás y por fuera del abductor corto, ¿no? Y
finalmente tenemos al aductor del dedo pulgar, afuera. Entonces, primer músculo, ¿cuál había sido? Aductor corto. Segundo, flexor corto. Tercero, oponente del dedo pulgar, esto, ¿no? Y el cuarto es el aductor del dedo pulgar. Solito, ¿no? Independientemente. Mirad, el que separa el dedo pulgar, abductor corto del dedo pulgar, flexor corto del dedo pulgar, oponente porque lleva frente al dedo meñique, oposición. Y finalmente el que cierra este espacio es el abductor, ¿no? Entonces, cuatro músculos. ¿Cuáles habían sido? Abductor corto del dedo pulgar, el flexor corto del dedo pulgar, el oponente del dedo pulgar y el músculo aductor del dedo pulgar. Y listo. Ya hemos terminado de identificar músculos de sección penal. Hipotenados, pafo. Bueno, aquí tendría que ser afro, nada más. ¿Por qué? Porque hay un músculo que a veces es inconstante. No todos tenemos desarrollado el músculo palmar cutáneo, palmar. Ese es un músculo superficial, está en tejido celular, palmar cutáneo. Luego vienen los otros músculos, ¿no? A ver, aquí creo que están los cuatro cuerpos, ¿ya? Palmar corto, ¿no? O también se llama palmar cutáneo, ¿no? ¿Por qué el palmar corto? Había palmar largo en el antebrazo, ¿no? Entonces de ahí viene el compensatorio del palmar cutáneo o palmar corto, es este, ¿no? Pero, como les digo, en el cadáver que vamos a ver no está presente. ¿Por qué? Porque ese cadáver no lo tenía. Probablemente muchos de nosotros no los tenemos. Es un músculo bastante superficial, ¿no? Palmar corto. Luego, ¿qué viene? Abductor del quinto dedo meñique, flexor propio del dedo meñique y finalmente ahí adentro vamos a encontrar el oponente, ¿no? A ver, ¿cuál de ellos no existe en el antes? Palmar cutáneo, palmar corto está presente. El aductor del meñique está presente y lleva adentro, ¿no? Si yo digo, mira, tomando en cuenta el eje de la mano, al hacer esto se para, ¿no? Entonces será abductor si tomo el eje de la mano, el aductor cuando tomo el eje del cuerpo. Luego flexor propio es más como tiene. Aquí está el oponente, ¿no? Este es el oponente del dedo meñique. Tiende a llevar, o sea, no es como el del pulgar, ¿no? Tiende a llevar meñique frente al pulgar, ¿no? Se llama signo de oposición, ¿no? Entonces, habían sido palmar corto, palmar cutáneo, el aductor del meñique, flexor propio del meñique o del meñique y el oponente del meñique. A seguir, cuatro musculitos, pajo, ¿no? Luego tenemos sección palmar y sección dorsal. ¿Qué músculos vamos a encontrar? Primero, los músculos lumbricales, parecen lombriz, ¿no? Este es el primer lumbrical. Este es el segundo lumbrical, el tercer lumbrical y el cuarto lumbrical. Estos tienen inserciones a nivel de tendones directamente, ¿no? De tendones de los músculos flexores. Se enumeran de afuera adentro, como los metacarpianos. Primer lumbrical, un poquito achicamos, el segundo lumbrical, tercer lumbrical y cuarto lumbrical. El primero y el segundo inervados por el mediano, el tercero y el cuarto inervados por el lumbrical. Parecen lombrices, de ahí llevan ese nombre, ¿no? Lumbricales. Eliminamos al lumbrical 1, al lumbrical 2, eliminaremos al lumbrical 3, eliminaremos a lumbrical 4. En resumen, 4 lumbricales. Luego, ¿qué van a venir? Los músculos interóseos. Existen 3 palmares y 4 dorsales. ¿Y cuáles son los interóseos palmares? Aquí están. Primer interóseo palmar, ¿no? Segundo interóseo palmar y tercer músculo interóseo palmar.
La mitad del espacio interóseo es lo que vamos a ubicar, ¿no? Los interóseos palmares, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. Estos músculos interóseos palmares, por si acaso, apenas van a ocupar otra vez mitad del espacio, ¿no? Entonces, ¿cuántos palmares existen? 3. Ocupa el segundo espacio, el tercer espacio y el cuarto espacio, ¿no? Segundo, ¿no? Tercero y el cuarto espacio, por supuesto, enteros. Entonces eliminamos los interóseos palmares al primero, al segundo y al tercer interóseo palmar. Y aparecen los músculos interóseos dorsales. Son los 4 espacios interóseos. Entonces significa que estos tienen 2 fascículos, ¿no? A cada metacarpiano respectivamente. Primer interóseo, segundo interóseo, tercer interóseo, cuarto interóseo dorsal. Eso significa que ocupan el total del espacio interóseo. La diferencia es que los interóseos palmares, los interóseos dorsales, están inervados por el nervio cubital. Por eso los palmares lo que hacen es abrir los dedos. Los interóseos dorsales cierran los dedos. Cuando yo quiero valorar al nervio cubital, a mi paciente digo que abra los dedos y que cierre los dedos. Si puede hacer normal, entonces significa que el nervio cubital no está lesionado. Y listo, de esa manera también hemos completado la presencia de 20 músculos en posición de la mano. ¿Fácil o no fácil? Está sencillo para poder identificar, ¿verdad? No está nada complicado. Bien, entonces en los músculos vamos a ir aprendiendo en un anfiteatro. Entonces para el día viernes ya tienen que estudiar músculos del hombro y músculos del brazo. Lo que más necesito que aprendan de eso es 1. Identificar. 2. Inserciones. Luego ahí facilito vamos a inervar, vamos a estudiar porque son las mismas arterias y nervios que pasan en relación a estos, ¿no? Y acción también fáciles, ¿por qué? Porque cuando saben inserciones van a tomar en cuenta punto fijo y punto móvil para poder mover esos elementos musculares. Entonces en unas 2 semanas nos quedaremos en anfiteatro con seguridad para terminar la parte muscular, la parte nerviosa y la parte vascular. 2 clases serán para nervios, otras 2 clases para vasos y unas 2 o 3 clases para músculos. 2 semanas, ¿no? Considerando vamos a tener, ¿no?, más o menos el tiempo de espera. Luego entramos a miembro inferior, más o menos mediados de septiembre vamos a terminar miembro inferior, retornamos a tórax, abdomen y órganos de la pelvis. Bien, el día de mañana nos examen